Muy buenos días. Estamos ya en el 19º domingo de este tiempo litúrgico en este año 2020 y en el Día del Señor nos congregamos de nuevo en el templo para celebrar la Eucaristía. Aún en estas circunstancias en las que nos encontramos ahora, vivimos el misterio de Cristo que viene a nosotros resucitado y glorioso para disipar de nuestra vida la angustia, el miedo y todo lo que a veces nos afana tanto. En este domingo la palabra del Señor se dirige a nosotros y diríamos, este domingo el Señor nos coloca frente a esa realidad del miedo y la fe. ¿De dónde provienen nuestros miedos? De muchas cosas y manifiestan ellos la fragilidad del ser humano. Nosotros a veces tenemos organizaciones, entidades, instituciones, estructuras y muchas veces esperamos que ellas nos garanticen que nos van a veces a proteger y a resolver todos nuestros problemas, por ejemplo, como estamos ahora. Y cuando nos damos cuenta que no es así. Entonces este domingo la palabra de Dios se dirige a nosotros para llamarnos a la fe. Y tenemos unos ejemplos que nos da el mismo Señor. En la primera lectura del libro de los Reyes, el profeta Elías es citado por Dios para encontrarse con él. El profeta viene de una experiencia dura, de atravesar el desierto con hambre, con sed, agotado, y subir a lo alto de aquel monte y refugiarse en una gruta y esperar pacientemente que el Señor acudiera a aquella cita. Y dice la lectura, y entonces el profeta allí vio cómo venía primero una tormenta, un huracán terrible, pero allí no estaba el Señor. Y vino un viento terrible, huracanado, y tampoco estaba allí el Señor. Y vino entonces una suave brisa, y el profeta entonces se cubrió la cabeza y salió a la entrada de la gruta, y en la suave brisa vivió la experiencia de encontrarse con el Señor. No es entonces la tormenta, no es el viento impetuoso. El profeta no desafía a Dios. Él no salió en el momento del huracán o del terremoto como a poner a prueba a Dios, como escuchando hoy el Evangelio de este domingo de San Mateo, que es también un relato de la Pascua, de la resurrección del Señor, que nos muestra a los discípulos cruzando el lago, el mar de Galilea, con un viento contrario, de noche, en la oscuridad, con miedo, cansados, y el Señor no estaba con ellos, se había ido arriba a una montaña a orar. Es el signo de la noche de la Pascua, cuando la noche significa el miedo, la incertidumbre, la amenaza del peligro, la muerte. Y ellos van así, con miedo. Y Jesús baja, camina sobre el agua y llega hasta ellos y los llama. Y ellos piensan ver un fantasma y se asustan. Y el Señor les dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, mándame bajar e ir caminando sobre el agua. Y el Señor le dice, ven. Pedro se baja y camina un poco sobre el agua, pero cuando siente la impetuosidad de la tormenta, se empieza a hundir y grita, ayúdame, Señor. Qué bonito estos relatos para nuestra situación, para que nos demos cuenta el valor de la fe, la confianza en Dios. Y la confianza en Dios supone enfrentar las dificultades, la tormenta, la noche, la oscuridad, el peligro, todo aquello que nos intimida y nos amenaza, sobre todo con la muerte, con el dolor, el sufrimiento. Pero ver cómo al Señor no lo detiene nada, nada. Y como dice hoy Pablo en su carta a los Romanos este domingo, a mí me duele que un pueblo al que yo pertenezco, que tiene
la palabra de Dios, los profetas, los patriarcas, el culto, el templo, los sacerdotes, y tengan la promesa del Mesías, y sin embargo es un pueblo que rechaza, que no tiene fe, que tiene miedo, que se aleja de Dios. Y lo mismo nos puede pasar también a nosotros, que el Señor nos invita a que no tengamos miedo. Él pasó por la muerte, Él venció la muerte, Él venció la oscuridad y nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo, yo no soy un fantasma, Dios no puede ser un fantasma en nuestra vida. Pero tampoco podemos desafiarlo como Pedro, a ver si de veras es Dios, mándeme que yo pueda hacer lo mismo que usted hace. No, porque nosotros no somos Dios. Por eso Pedro empieza a hundirse, porque la tormenta es superior a su capacidad y su fuerza. Y grita, ayúdame, como gritamos hoy nosotros, ayúdanos Señor en medio de esta situación, de esta pandemia. Y el Señor nos tiende la mano y nos reprocha por qué nos falta fe. ¿Por qué nos falta fe? ¿Por qué tenemos miedo? Y no tener miedo significa también confiar en Dios, tener la certeza de que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos, y de que no hay tormenta que supere el amor de Dios. Nada nos puede separar de ese amor. Y Él viene a nosotros, aún en la oscuridad, en el sufrimiento, en la noche, y nos anima y nos dice, soy yo, no tengan miedo. Qué bonita la palabra de Dios este domingo, que el Señor entonces con su palabra nos aliente a cruzar esta tormenta impetuosa que estamos viviendo, a enfrentar las dificultades, los miedos de nuestra vida, que nos hacen sentir lo humanos que somos, pero con la fe, la necesidad de la fe. Sin fe estamos perdidos, sin confianza en Dios estamos perdidos. No podemos fiarnos de las realidades humanas porque son nuestras y no nos garantizan nada. Solo Dios es la garantía de nuestra supervivencia y de nuestro futuro. El Señor con su palabra nos anime, nos aliente y que no perdamos la fe en medio de la tormenta. Y que el Señor nos bendiga a todos en este Domingo Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.